Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Acosta y es un gusto para mí presentarles el primer episodio de nuestro nuevo proyecto Experiencias Colombia, una serie de videos donde vamos a hablar con médicos colombianos que lograron pasar residencia en el país. Para comenzar con este proyecto contamos con la presencia de José David Cruz, un médico colombiano que está haciendo su residencia de medicina interna en la Fundación Cardioinfantil. José nos compartió un montón de información, desde cómo es el estilo de vida de un residente de medicina interna en Colombia, cómo se preparó, los programas que se fijan a la hora de ver, comparar aplicantes y en general uno cómo puede hacer para mejorar su hoja de vida y ser más competitivo a la hora de entrar a residencia. Como siempre dejaremos las estampillas de tiempo de cada sección en la descripción. Acuérdense que si quieren apoyar este proyecto simplemente deben suscribirse, dejarle un like y un comentario haciéndonos saber cuál debería ser la siguiente especialidad. Y comencemos. Entonces, José, Sí, pues primero agradecerte por sacar el tiempo no, y claro. segundo, ya estamos al aire, entonces de pronto si nos podrías contar un poco de ti, en dónde estás, qué estás haciendo en este momento. Bueno, pues mi nombre es José David Cruz. Yo nací acá en Bogotá, tengo 26 años y en el momento soy residente de segundo año de medicina interna de la Universidad de Rosario. Ok, perfecto. Estudiaste también en el Rosario. Sí, exacto, soy médico general pregrado del Rosario. Listo. Entonces, la idea es hablar de muchas cosas, como yo creo que especialmente para los estudiantes colombianos que les gustaría hacer su residencia aquí, como darles un poco de la perspectiva ya de alguien que está más adelante en el camino. Y creo que lo más importante para como aclarar, antes de meternos ya de profundidad en esto, es que las residencias en Colombia funcionan distinto a los demás países. Por ejemplo, si uno quiere ir a Estados Unidos, no tiene que ser un examen estandarizado, todos hacen lo mismo y de cierta manera buscan como que uno esté en un mismo campo de juego, que todo el mundo haga como el mismo camino. Eso, por lo que tengo entendido, se diferencia bastante de cómo funciona el sistema en Colombia. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo es eso? Bien, pues como tú lo mencionabas, no hay un sistema unificado. Acá, digamos que los programas de especialización, a diferencia de otros países, digamos que su gestión y su administración no está centrada como tal en el hospital, sino en la universidad. Uno está vinculado a un programa de una universidad y cada universidad tiene su proceso de selección que es independiente y autónomo. Entonces, pues uno aplica uno por uno a los que quiera presentarse y cada uno tiene su examen, cada uno tiene su aplicación de hoja de vida y cada uno tiene su entrevista y su número específico de cupos disponibles. Ok, entonces yo creería que lo más sencillo para comenzar es con el examen. Eh, pues claramente yo creería que, que como que cada universidad va a tener un examen ciertamente distinto del otro, pero en general, ¿tú qué consejo le darías a alguien que quiere, pues que no está como fijado en un programa en específico, sino que se quiere preparar para aplicar a residencia de medicina interna? Bien, pues a uno siempre le preguntan como cuándo es el mejor momento para empezarse a preparar, para presentar los exámenes y algo que yo siempre he dicho es que desde el primer día de la carrera de medicina uno se está preparando porque uno no puede desvincular el proceso de la residencia y la especialización del pregrado, pues porque al final de cuentas es medicina, ¿no? Si uno, pues es difícil uno cuando está empezando ser así como de proyectarse tan lejos y saber qué quiere, pero uno tiene que entrar en la carrera pensando pues que eventualmente pudiera querer alguna especialidad en específico y estarse preparando para eso. Y asimismo eso le tiene que dar a uno tranquilidad de saber que lo que estoy estudiando desde el primer día uno, la mitocondria, eso va a influir en que yo pues, presente un buen o un mal examen. Entonces todo eso aporta. Pero pues digamos ya hablando específicamente, cuando uno dice, bueno, me voy a preparar para el examen, pues digamos que una cosa es saber medicina y otra cosa es saber responder un examen de una residencia médica. Y muchas veces lo que hace falta es saber aprender o saber cómo contestar un test, porque uno puede que tenga el conocimiento, pero no entiende la forma en la que se lo están preguntando y no lo va a saber responder. Entonces, lo que uno tiene que hacer desde mi perspectiva es cada tema que uno vaya aprendiendo en la carrera, tratar de dejarlo bien afianzado en ese momento, porque probablemente uno le está dedicando ese momento a ese tema y después no va a tener tiempo de revisar como lo está revisando inicialmente. Y ya cuando uno se esté acercando a eso, empezar a hacer test de simulacros. Hay muchos disponibles.
Yo utilicé los del CTO porque, pues digamos que cuando uno habla con las personas que ya hicieron el proceso, le dicen a uno que el examen del Rosario se parece bastante en las preguntas al del CTO. Entonces, por eso yo utilicé este tipo de test. Hubo un tiempo que también utilicé pues preguntas con los que la gente se prepara para los steps. Utilicé Fast Test y algunas de Kaplan, que pues digamos que no es digamos muy dirigido porque además uno ponerse a traducir las cosas y eso pues no es práctico, pero siempre que uno haga un test, eso le va a servir para irse entrenando, para coger la parte del tiempo, saber leer las preguntas, saber leer las opciones de respuesta. Entonces eso es muy importante. Ok. ¿Qué tanto crees que se pareció tu preparación, lo que se ven, por ejemplo, las preguntas del CTO, con lo que venía siendo ya el examen real? Bastante, aunque digamos que lo que sí hubo algo de diferencia es que en las que me hice el CTO, que yo recuerde, no había ninguna o eran muy pocas que tenían alguna complemento audiovisual en la pregunta, es decir, alguna foto de una imagen clínica o una imagen diagnóstica o un electrocardiograma o lo que sea. Eso no recuerdo que hubiera mucho en el CTO, pero en el del Rosario sí, pues por lo menos en mi examen recuerdo por lo menos unas 4 o 5 imágenes. Pues hablando con personas que ya lo han presentado antes, también me han dicho que siempre hay una que otra imagen. Eso sí, Ok, digamos que es un poco diferente. Y lo otro es que, como hay cosas que, por ejemplo, medicamentos que allá hay que acá no, uno se ve que tratan de seleccionar preguntas que sean pues, aplicables acá en Colombia, ¿no? Entonces, digamos, no es que uno se pueda confiar, pero si uno ve que una pregunta tiene, por ejemplo, una opción de tratamiento, qué sé yo, una estreptogramina, que acá en Colombia no la tenemos disponible, pues es poco probable que esa sea la respuesta correcta acá en nuestro contexto, pero el resto es muy similar. ok, ok. ¿Y te preparaste, recomiendas los libros del CTO y las preguntas o algo adicional aparte de eso? Pues yo usé los libros porque los tenía disponibles, me los prestaron. Y lo que yo hacía, sobre todo, digamos, ya en la parte del internado, era que todos los temas que yo estuviese estudiando por algún motivo, pues de la rotación como tal o que me interesara, lo leía o de Medscape o de UpToDate y siempre lo miraba en el CTO a ver cómo estaba. Debo confesar que no tuve tampoco un plan así tan estructurado, es decir, yo no dije, bueno, de tal a tal fecha me leo este libro, sino que iba así, por mis rotaciones, siempre lo repasaba de cada libro. No alcancé a terminarlo todo, pero sí hice mucho énfasis en las preguntas. Yo pienso que eso fue lo que más me ayudó. Una cosa particular del examen, que digamos que varía mucho de una universidad a otra, yo pues solamente conozco así el del Rosario, es que había un tiempo en el que uno hacía el examen general y una parte de énfasis en lo de uno. Pero por lo menos desde que cuando yo presenté el examen hace ya casi 2 años, y los últimos, hasta donde tengo entendido, han quitado esa parte de énfasis en la especialidad y es el mismo examen para todo el mundo. Entonces, pues puede que incluso no sea todo perfecto de la parte que le interesa porque es lo que más está estudiando, pero puede que usted esté aplicando a medicina interna y lo que le hizo pasar el examen fueron las preguntas de pediatría o las preguntas de ginecología. Entonces, pues, si bien usted tiene un énfasis o un interés en particular, el examen le va a exigir de todo y uno no puede sesgarse y estudiar solamente lo que le interesa. Ok, entonces haces el examen y después, ¿qué pasa? ¿Cómo es el paso a seguir ahí? ¿A quiénes seleccionan o todos pasan o hay como un punto de corte? Por lo menos en el Rosario no te cuentan, digamos, cuánto sacaste ni nada, solamente sacan la lista de los que pasaron a la entrevista. Y de hecho, incluso te pues, mandan la lista y te dicen que el orden en el que aparecen ahí no significa nada. O sea, uno, pues de pronto a veces la gente después se consigue el dato de qué puesto que eso, pero oficialmente no te dan un puntaje. Sí, pero y entonces, o sea, ¿cómo deciden el paso a seguir? El paso a seguir, tengo entendido que es la entrevista. ¿A cuántos pasan? Más o menos, como para tener un punto de referencia. Bueno, pues en el Rosario normalmente son 6 cupos para ingresar y por lo general citan al doble a entrevista. Entonces nos citaron a 12 y el día de la entrevista, pues los entrevistadores tienen ahí disponible la hoja de vida de uno, que uno la sube desde el momento en el que está aplicando al examen, donde le piden pues obviamente todos los papeles para certificar el título de uno
y ahí es donde uno pues puede colocar, digamos, algún reconocimiento académico adicional o pues papeles otros posgrados, que mucha gente pues tiene, digamos, especializaciones sobre todo en epidemiología, y también la parte de las publicaciones científicas. Ok. Y hablando de la hoja de vida, por ejemplo, para los que están viendo, que están ahorita en tercero, segundo semestre, ¿qué les recomendarías para tener una buena hoja de vida competitiva a la hora ya que pues sea como útil a la hora de entrar a la residencia? Bien, digamos que yo esa parte la dividiría como en dos. Uno es la parte académica y la parte, digamos, no académica. Ambas pienso que son importantes. Las que tienen un puntaje en específico, por lo menos en el Rosario, es uno, pues ser rosarista, te da puntajes. Y lo otro es tener alguna publicación. Es un criterio de tiene o no tiene, no importa si tienes 10, 20 o si tienes una para el puntaje como tal, pero pues evidentemente ya para la valoración subjetiva de la entrevista, si tú dices tengo 20 publicaciones porque estoy vinculado a un grupo de investigación y he llevado mis publicaciones a estos congresos y tengo estos posters, pues obviamente eso pesa más. En cuanto a la parte de la hoja de vida, es súper importante que uno desde el comienzo esté tratando de buscar cómo los talentos o los gustos, poderlos explotar y eso asociarlo a la hoja de vida. Y es muy importante que uno sea consciente de eso y de que todo lo que haga tenga un certificado de eso, que lo pueda, digamos, demostrar y lo tenga anotado, vaya escribiéndolo, porque son 6 años de carrera en los que uno va a hacer muchas cosas y de pronto se le escapa alguna. De hecho, pues a mí me pasó en la entrevista que nos preguntaron justamente eso que tú dices de, bueno, ya pasó el examen, pero tenemos que escoger entre los 12 que hay acá a 6, entonces, ¿qué lo destaca usted frente a los demás? Y a mí se me olvidó decir muchas cosas que había hecho porque no había pensado en que me fueran a preguntar eso. Entonces es muy importante que todo lo que es representación estudiantil, sea consejo, lo que sea, tutorías o mentorías académicas, voluntariados, grupos deportivos, grupos culturales, pues los grupos de investigación que ya había mencionado, reconocimientos académicos, mejor ECAES, mejor interno, mejor promedio, me, el título el que tú obtuviste, el de mejor interno de Ascofame, ese también lo tienes muy en cuenta. Todo eso es muy útil. Eh, Representación de la universidad en algún tipo de concurso académico, menciones académicas, becas, todo eso es muy importante y lo que les digo, ir haciendo su carpeta, sus archivos, tener todo guardado con los datos. Eh, y bueno, de las partes no académicas que ya mencioné algo, todo lo que son talentos musicales, deportivos, culturales, artísticos, todo eso ellos lo tienen muy en cuenta porque ellos quieren tener pues personas que sean muy integrales y que puedan aportarle al programa. Esa parte es importante para la hoja de vida. Ya después de haberse graduado, ¿cómo puede uno poner robusta su hoja de vida? Con especializaciones, posgrados, diplomados, eh, haber participado como ponente en algún congreso, eso también lo puede gustar, haber llevado algún póster en algún congreso, eh, y ya, pues creo que ya mencioné la parte social, ¿no? No sé, haber hecho alguna misión, eh, pertenecer a algún grupo de apoyo de comunidades vulnerables, todo eso contribuye. Ok, perfecto. Entonces, básicamente intentar llenarse como la gran mayoría de cosas que uno pueda, de parte social, académica, investigación, absolutamente todo eventualmente ayuda y contribuye. Exacto, Ok, digamos que el discurso es que ellos quieren buscar personas integrales, ellos quieren buscar personas que tengan un componente humano, entonces también instrumentos, que si practican algún deporte, si baila ballet, todo eso sirve. Y digamos que no es importante no solo tenerlo en cuenta para irlo construyendo, sino que, pues, o sea, es un proceso largo de 6 años y a uno se le pueden ir escapando cositas, entonces vaya anotando su hoja de vida y váyalo haciendo porque en ese momento, en medio de los nervios, a usted se le puede olvidar cosas que ha hecho. Perfecto. ¿Tú cómo hiciste esa decisión entre quedarse en Colombia o irse a otro sitio? ¿Qué te hizo quedarte aquí? Bueno, es una decisión que tuvo varias cosas
en cuenta para decidirlo, pero las más importantes fue, bueno, una que le he escuchado a mucha gente que toma la misma decisión es la familia, porque no es que si uno se va a especializar por fuera sea imposible volver, pero es un proceso que es largo y que no siempre es fácil y que no siempre es constructivo, que uno va y se especializa ya y las cosas que tuvo que sacrificar por unos beneficios que de pronto no va a tener si regresa. Y pues el proceso es largo, mientras uno prepara los steps, va y hace research allá en donde lo vaya a hacer, por poner el ejemplo de Estados Unidos, pues eh, son más o menos unos 6 a 10 años mientras uno termina todo el proceso de aplicar y especializarse como tal. Y luego homologar el título de volverse no es fácil. Lo he escuchado de mucha gente que dice que no es práctico y que pues se terminan quedando allá. Entonces uno tiene que ser consciente de que pues probablemente si se va a especializar por fuera no va a haber tanto la familia como si lo hiciera acá. Y lo otro que influyó en mi decisión fue que pues yo sí tenía la duda de si irme a Estados Unidos o quedarme acá. Entonces, pues para salir de la duda lo que hice fue tratar de tener la experiencia más cercana a lo posible. Entonces, antes del internado yo hice una rotación de neurología en Washington y pues fue muy enriquecedora. Aprendí mucho, conocí gente pues muy buena en lo suyo, pero la medicina definitivamente no es la misma, sin decir que una sea mejor que otra, pero las ventajas que yo pienso que tenemos acá en Colombia es que la parte de la educación médica tenemos mucho contacto con el paciente, se nos otorgan responsabilidades que en otros lados de pronto no es tan fácil adquirir, tenemos muchos componente práctico de aplicar, de tratar de que sea lo más cercano a la realidad y pues esos fueron los dos principales factores que contribuyeron en mi decisión. Ok. Y tú ya estando en segundo año de residencia, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Cómo son tus horarios? ¿Qué tanto cambia la vida como residente a como estudiante? Bueno, es un cambio bastante drástico y pienso que lo que más lo hace cambiar es ese sentido de responsabilidad que evidentemente uno debería tener pues desde el momento en el que empieza a ver un paciente, porque ellos ya lo ven a uno como doctor, entonces pues eso siempre debería estar. Pero ya como residente tú empiezas a sentir más responsabilidad porque te das cuenta de que hay cosas que si tú no las haces, definitivamente no se van a hacer. Y el que termina pues pagando ahí es el paciente. Entonces esa parte como que te pone un poco de presión. Y digamos que al principio, por lo menos el primer año que ya terminé, es una carrera más de resistencia que cualquier otra cosa. Tiene una carga física muy importante, es un poco desgastante en el sentido de que además de esa presión y estrés que tienes de las responsabilidades, pues tienes que responder también con una parte académica, tienes unos estándares de cosas que debes saber y otras que debes aprender nuevas, tienes unos horarios que son pesados. Al principio de la residencia, pues uno para alcanzar a tener todo mientras con el ritmo que ahora que lo necesitaba, uno llegaba al hospital 4:30, 5 de la mañana y estaba saliendo 6:30 para tener que llegar a preparar tema o preparar revisión o preparar alguna charla que obviamente pues uno pues llegaba muy cansado para hacer eso. Con el tiempo uno va cogiendo el ritmo, uno se hace más ágil, uno conoce mejor el sistema, conoce mejor el hospital, conoce mejor a sus profesores, entonces uno entiende mejor cómo funciona todo y ya es un poco más tranquilo. Y también debo reconocer que la parte del bienestar del residente pues ha venido cambiando y ha venido mejorando bastante en los últimos años. Mis compañeros que están arriba pues dan fe de ello, de que evidentemente antes los horarios no los respetaban tanto, el límite de horas, los turnos, el posturno, y cada vez se está procurando que eso se respete. Lo que más he aprendido y digamos lo que me parece que es más importante para hacer una buena residencia y que a uno le vaya bien es la actitud, primero frente al paciente y segundo frente al resto del personal de salud. Uno tiene que poder mostrar seguridad hacia el paciente porque en el momento en el que uno muestra inseguridad, el paciente no le va a creer a uno. Y uno tiene que mostrar seguridad de lo que sabe, porque uno sabe, si usted está ahí es porque usted hizo un muy buen examen, usted tiene una muy buena hoja de vida y usted tiene los méritos para estar ahí, así que tiene que demostrarlo y tiene que estar seguro de ello. Pero siempre hay que tener humildad. Lo que uno no sabe, uno tiene que reconocerlo, no está mal en decirlo, no está mal en reconocerlo, e ir pues buscar la forma de saber la respuesta, buscar la forma de aprender ese conocimiento, pero siempre tener ese balance entre estar seguro de que uno es competente y capaz, pero también reconocer lo que le hace falta a uno
Y con el personal de salud, pues tener una muy buena relación. No sirve de nada uno ganarse enemigos en el hospital, no es práctico, no es útil. Y pienso que con los que mejor se debería llevar uno, no necesariamente uno tiene que ser amigos, pero eventualmente va a pasar es con sus compañeros de semestre de la residencia. Pienso que el mejor apoyo que uno tiene está ahí, en los compañeros que están pasando por exactamente lo mismo de uno y tienen las mismas necesidades que uno. Ese va a ser su mejor apoyo, entonces ellos tienen que ser un aliado y no pues un enemigo. Hay aspectos que de pronto pensarías que valga la pena mejorar de las residencias en Colombia. Bueno, pues uno de los que ahorita está mejorando es la parte económica. Últimamente hay unas trabas, se supone que ya para este punto deberían estarle pagando a todos los residentes y le han pagado a una gran minoría. Todo se está gestionando, la ANIR ha estado muy al frente de todo eso para ayudar a esa parte, pero bueno, lo otro que falta es un poco el tema de la regulación de las matrículas, que ya se viene dando, puede mejorar un poco. Eh, bueno, una cosa que sí pienso podría mejorar un poco más es tratar de darle al residente un papel más directo y explícito en cuanto a la parte educativa hacia internos y residentes. ¿Sí? Yo pienso que cuando uno enseña y uno explica, uno también aprende y también es una responsabilidad que uno tiene. Entonces, al residente lo deberían involucrar más en la parte de docencia, lo deberían capacitar más en esa parte, que pues evidentemente es difícil encontrar todo lo que hay por hacer, pero pues eventualmente se podría mejorar. Y lo otro es que pues a uno le exigen en la gran mayoría de programas un papel investigativo, pero a veces es un poco difícil darle al residente el espacio para hacer todo eso, o digamos que le planteen a uno un proyecto que sea lograble para hacer años y con el tiempo que uno tiene. ¿Sí? Entonces a veces lo que falta es como un poco llevar un poco más hacia algo realista ese proyecto investigativo con las capacidades y la disponibilidad que tiene el residente. Eso yo pienso que faltaría un poco más. Ok. La otra pregunta que te quería hacer, yo de lo que nosotros hemos hablado, tenía entendido que también te gustaba la parte de la genética, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Cómo tomaste esa decisión de medicina interna y no otra especialidad, por ejemplo, genética? Bueno, yo pienso que la única forma de tomar esas decisiones es buscar la forma de acercarse lo más posible a cómo sería esa realidad. Y la forma en la que yo lo hice fue pues hacer mis rotaciones selectivas en genética también, no solo en medicina interna, y tratar de ver cómo sería eso. Digamos que el problema que tengo es que la genética me gusta mucho, pero la pediatría no. Y pues es difícil desvincular la genética de la pediatría, pero pues cada vez la genética pues va a estar involucrada en todo, incluso digamos en los adultos. De hecho, hay lugares del mundo donde los especialistas los internistas pueden subespecializarse en genética de los adultos, eh, pero fue más que todo haciendo la rotación de genética que dije, pues bueno, me gusta la parte teórica, pero ya el momento de hacer la práctica de lo mismo, no me llamó la atención. Sí, pues trato de seguir leyendo los temas. Eh, digamos que tuve unos docentes excelentes que me ayudaron a inculcar todo ese gusto y amor por la genética y no la descarto, pues uno nunca sabe qué vuelta va a la vida. Ok, perfecto. Eh, Mi otra pregunta era, pues al parecer estabas como muy decidido con Rosario. ¿Tenías otros programas como en mente o plan B o de pronto habían otras opciones en tu mira o era únicamente el Rosario? Pues evidentemente el Rosario era mi principal opción, pues porque es un programa que conocía de primera mano, eh, pero sí también pues mejor dicho, yo pienso que uno casarse con es que tiene que ser este programa de esta universidad, yo pienso que es a uno limitarse mucho. Al fin de cuentas, la residencia, el programa es una herramienta para que uno se forme como especialista, pero la formación la hace uno. Entonces no creo que uno debería rechazar una opción porque no es la que era mi primera opción. Y las que yo tenía como en mente, además del Rosario,
la Javeriana, porque algunos de mis docentes eran especialistas de la Javeriana y me dieron muy buenas referencias. El programa del Bosque C de Santa Fe también por mis docentes, y la Sabana porque también pues durante el pregrado y el internado tuve la oportunidad de rotar con residentes de la Sabana y pues digamos que uno ve que es muy bueno, son excelentes. Y ahora pues como residente roto con muchos de ellos y aprendo mucho de ellos también. Listo, José. Mi última pregunta vendría siendo para, por ejemplo, los estudiantes que nos están viendo, que estén en segundo, tercero, sexto semestre, que más o menos están orientados a que les gusta medicina interna, de pronto también quisieran practicar en hospitales como la cardioinfantil, la Javeriana. ¿Qué cosas crees qué consejo les podrías dar que en tu opinión les serviría para ser buen residente o ser más competitivo a la hora de aplicar? O sea, ¿cuáles serían como tus top 3 consejos para los que están en este lugar, en ese lugar en este momento? Bueno, yo pienso que lo primero es darse a conocer. Si uno desde el principio tiene claro que quiere una especialidad en particular y quiere un programa en particular, buscar la forma de estar en contacto con los docentes que son de ese programa. Yo lo veo de esta forma, o sea, si yo voy a una entrevista y la persona que me está entrevistando me ha visto a mí en mis prácticas, en mis rotaciones, es como si esa persona que me está haciendo una entrevista me estuviera haciendo una carta de recomendación al mismo tiempo. Entonces, pues evidentemente es una excelente herramienta. No quiere decir eso que solamente escojan al que conoce. Por ejemplo, de los 6 que entramos en mi corte, la mitad éramos rosalistas y la mitad no. Entonces, eso no es una limitante, pero sí es un punto a favor. Lo segundo es que traten de hacer su hoja de vida lo más robusta posible, pero que no sea algo forzado, que no sea a qué equipo de la universidad me voy a meter. Si usted no es bueno en los deportes, si no le llama a ninguno la atención, si no se va a apasionar por eso, no le va a sacar provecho, pues no es necesario. Hay muchas otras cosas, busque sus gustos y por ahí entre y por ahí llene su hoja de vida, pero no lo force, no deje de ser usted mismo porque a fin de cuentas usted es el que va a entrar al programa y si usted vende una idea de alguien que no es, pues después van a decir, oiga, embarramos, escogimos al que no era. Entonces, lo más importante es que la hoja de vida esté bien construida, pero que es usted. Y lo tercero yo pienso que es disfrutarlo, divertirse, aprovechar cada momento. Si uno está pensando en la residencia, pues toca vivir el momento en el que estoy. Si yo quiero ser residente de medicina interna y eventualmente internista, eso no quiere decir que entonces, porque es algo que uno ve, como pues lo he visto a lo largo de la carrera, no es que yo eso no lo estudio mucho porque yo no necesito saber de pediatría porque yo voy a ser internista. Usted no sabe qué vueltas va a dar la vida. Usted antes de ser residente va a ser médico general. Usted no sabe en el rural qué le va a tocar ver, como médico general qué le va a tocar ver. Entonces, el hecho de que usted decidió por una residencia no significa que usted no tenga que ser un médico integral y que no tenga que dedicarse en cada momento de su carrera a lo que está. Esos serían los principales consejos que yo les daría. Perfecto, José. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna cosa más que quieras decir? No, pues sí quería felicitarlos a ti y a Andrés por este proyecto tan interesante. Me parece que están tratando de englobar la medicina interna desde todas las perspectivas, la parte académica, la parte personal, mostrar pues que finalmente somos personas que estamos haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta y pues, felicito por eso. Espero que les vaya muy bien en todos sus proyectos. Gracias, José. De verdad que es un honor oír eso de ti.